Vamos a conocer la historia de la cantante Florencia Napoli, que fue corista de Axel y lideró una banda con Jay Mamón. Viajó a Miami para trabajar a bordo de un crucero caribeño, pero el coronavirus que hizo estragos en todos los sectores del mundo, también le tocó de cerca a Flor, que ahí estamos escuchando, a Flor. A ver, subímelo un poquitito, por favor. Hermoso canta, es divina. En ese viaje no fue tan de amor porque se tuvo que quedar, bueno, que lo cuente ella. Flor, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero muy bien, ¿y vos? Bien, todo muy bien. ¿Ya saliste del camarote? Sí. Sí, ya estoy en tierra firme, en casa de madre y padre. Donde uno anhelaba estar tanto. ¿Quién me Buenos mandó? Aires. ¿Viste? Vos decís, ¿quién me mandó? ¿Viste que uno tiene esos dichos? ¿Quién me mandó a estar o a hacer tal cosa, no? Pero bueno, las circunstancias de la historia. Vamos a contar a la gente qué pasó, Flor. Estabas en pleno trabajo, buenísimo el trabajo, en un crucero hermoso, Caribe, y de repente... Sí, estuve en el Caribe, como vos decís, en un crucero, cantando durante 6 meses. Ya estaba en el final de mi contrato cuando se declaró la pandemia y bueno, y ahí tuve que quedarme en el barco porque no podíamos volver a nuestro país y bueno, me quedé medio sola en el barco navegando sin rumbo 2 meses. Cuando fue esta navegación sin rumbo, ¿en qué lugar estaban del océano? Estábamos ¿Por entre dónde? Cuba y Miami. Ajá. Y bueno, quedamos ahí navegando, dábamos vueltas y vueltas y vueltas, 2 meses. Parábamos para abastecer el barco cada 10 días más o menos, parábamos en un puerto, en el puerto de Miami, pero obviamente no podíamos bajar, así que esperábamos a que abastecieran el barco y después salíamos de nuevo a navegar. Y así durante 2 meses. Pero salían a navegar y vos hacías meses. vida normal dentro del crucero, salías, entrabas, ibas a comer, o cada uno tenía que estar confinado en su camarote. ¿Cómo empezó la historia cuando dijeron hay que estar en el crucero, no van a poder tocar tierra firme y la vida acá va a ser igual o distinta? ¿Qué pasó ahí? Bueno, en realidad hubo como momentos diferentes. Al principio de todo era como medio normal, por así decirlo, igual era raro porque bueno, había como ya ciertos como cuidados y empezábamos a hablar de cómo se podía contagiar el corona y después cada vez más estricto. Igualmente cada vez éramos menos en el barco, digamos. Lo primero que pasó fue que se dejaron de subir pasajeros, que bajaron los 2.000 que estaban y no volvieron a subir, cosa que nunca pasaba. Siempre en el mismo día que bajaban los 2.000, subían otros 2.000. Y ese día no subió nadie, bajaron los 2.000 y nos dijeron van a tomarse un mes de vacaciones. Y yo decía, ¿qué? ¿Un mes de vacaciones dentro del barco? O sea, no podía ser. Y bueno, y después de eso, a la semana siguiente empezaron a bajar a los tripulantes, bajaron como a 500 y quedábamos 500 y a la otra semana bajaron otros, no sé, 200 y así hasta que quedamos 100 en el barco y bueno, y después me pasaron. Ahí se cortó la comunicación con Flor, lamentablemente. Vamos a tratar de volver a restablecer el vínculo con Florencia Napoli, que fue corista de Axel y también lideró una banda con Jay Mamón. Tiene su gran trabajo, es una excelente cantante argentina que estaba trabajando en el Caribe en un crucero. Obviamente, como hemos hecho cantidad de notas por diferentes vicisitudes que ha transitado la gente a raíz de la pandemia, esta también es una de estas historias que queremos compartir con ellos, con todos ustedes, y que tiene como protagonista a Florencia, que una cosa es estar pasándola lindo en un crucero, otra cosa es estar trabajando con horarios, con reglamentaciones, etcétera, y de repente te quedás sin los 2.000 pasajeros que estaban en el crucero y además con otra historia por vivir. Flor, aquí te tenemos de vuelta. Hola, acá estoy. Sí, se cortó. Bueno, se cortó, no sé dónde quedé. Quedaste en que les habían dicho que no iban a volver las 2.000 personas, que tenían un mes de vacaciones y que, y allí comenzó otra historia dentro del barco. Exacto, y ahí de a poco, cada vez fuimos como más confinados, como vos me preguntabas, de a poquito empezaron a cerrar sectores y cada vez había menos gente, entonces al haber también menos gente había menos sectores en los cuales trabajar, porque por supuesto que
que si no había gente trabajando no podían abrirlos, esos espacios. Entonces cada vez éramos como más, estábamos más restringidos en los usos de las cosas. Y bueno, y después a lo último, sí, cuando me cambiaron de barco, porque en un momento decidieron empezar a juntarnos por nacionalidad, porque yo era, junto con otro chico, los únicos argentinos en el barco. Entonces nunca íbamos a volver siendo dos. Claro. Entonces empezaron a decir que nos iban a mandar en barco a cada uno a su país, y empezaron a repartirnos en barcos distintos. Y bueno, y como no podíamos tocar tierra, lo hicieron todo en el medio del océano. Fue como un día muy muy particular en la historia de mi vida. Un día que jamás olvidaré. Bajaron botes salvavidas y nos empezaron a pasar de barco en barco en botes salvavidas en el medio del mar, ahí cerca de Bahamas. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando, bueno, todo cambia en este sentido? Decís, bueno, trato de tomar esto por el lado positivo, veo a ver si no solamente puedo escribir algo, te centras en lo tuyo, o la incertidumbre es tan grande que no te ocupa tanto la cabeza que decís, bueno, a ver qué onda, podemos hablar con el capitán, hay comunicados por parte del barco, la comunicación es fluida como siempre, cambia y eso también te hace ruido. ¿Cómo lo viviste? En el primer barco yo estaba, hacía ya casi 8 meses que yo vivía ahí, entonces conocía a todo el mundo y obviamente la comunicación era mucho más fluida. Digamos que mismo yo hablaba con el capitán o con otras personas que estaban en puestos así altos, en rangos importantes, pero ellos tampoco tenían la información de lo que iba a pasar, porque esa información venía desde la oficina y todavía no tenían muchas decisiones tomadas. Entonces hasta que llegaba la información a uno, llegaba como con rumores y nunca sabías, viste, qué era cierto y qué no de lo que te llegaba. Y después cuando me cambiaron de barco, ahí sí que prácticamente no tenía comunicación con nadie porque no conocía a nadie, ni siquiera la gente con la que me juntaron en el barco no nos conocíamos. Nunca había trabajado con ellos y tampoco conocía ni a los oficiales ni al capitán, y este capitán no hablaba mucho, o sea que no sabíamos nada. Yo me levantaba y no sabía hasta cuándo iba a estar ahí, por qué estaba ahí, no sabía nada. Entonces eso se me hizo muy difícil en el segundo barco, porque la sensación era demasiada incertidumbre. O sea, la otra también era incertidumbre, pero al menos conocía a la gente, entonces estaba como más acompañada, pero acá era como más, uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Y ahora qué pasa en este barco? Claro. Entonces, nada, la verdad es que me costaba quizás por momentos, como vos decías, conectarme con algo mío, pero creo que también me pasaba que llegaba un momento que la incertidumbre por ahí era tal, o la sensación de no encontrar afuera absolutamente ninguna respuesta, que indefectiblemente vas para adentro, cuando ya no hay forma, no hay puerta que tocar y no hay a quién preguntar y ya no hay respuesta, y bueno, lo único que te queda es ir para adentro, ¿no? Y buscar ese lugar de bienestar en cualquier circunstancia que estés, no importa cuál sea. Y en mi caso, bueno, yo buscaba eso, ¿no? Como, bueno, estoy acá en una cabina, en el mar, en un barco que no sé ni quiénes manejan y no sé dónde vamos.